Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia Los libros del libro. Creo que ya sabe de qué se trata este nombre. El libro por excelencia es la Biblia, la palabra de Dios, y está formada por 66 libros diferentes, y estamos nosotros abocándonos a cada uno de ellos, dando un panorama general, el contexto particular que tenía cada uno de esos libros, contexto histórico, social, también cuestiones de lingüística. Tenemos que hacer una buena interpretación, así que necesitamos leyes de hermenéutica para poder hacer esa interpretación correcta de la palabra de Dios y hacer una aplicación para nuestra vida. Fíjese, la palabra del Señor misma nos dice en el Salmo 119, versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Entonces vas a caminar más recto, sin tropezar. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Y que de alguna manera también el Señor nos pone paz en el corazón, ¿sí? Los miedos se van porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, conocemos lo que Dios tiene para nuestras vidas, y eso entonces nos da tranquilidad, nos da seguridad, confianza, y vamos hacia adelante confiando en el Señor, teniendo fe en lo que dice su palabra. Así que adelante a estudiar la palabra del Señor. Muy bien, hoy vamos a estar estudiando el libro de San Marcos. Estamos aquí. Todos estos libros ya los hemos visto. Si es la primera vez que usted se conecta a este video, a este estudio bíblico, puede comenzar desde Génesis inclusive para tener el panorama de todos los libros de la Biblia. Pero hoy estamos aquí en los Evangelios y vamos a ver el Evangelio de Marcos. Hay mucha conexión porque estamos hablando de los Evangelios. Y bueno, aquí tenemos a todos los profetas, aquí tenemos a Isaías. Isaías tiene conexión con Marcos, por ejemplo, ¿no? Porque Isaías da muchas profecías y que algunas de ellas las menciona Marcos. No como otros, pero como Mateo, por ejemplo, y Lucas, pero sí hace apreciación de algunas cosas que también nos ha dejado Isaías. Además, Marcos también está el relato del Señor Jesucristo, de muchos eventos que después también se conectan con otros libros de la Biblia, ¿no es cierto? Y obviamente la aplicación actual para nosotros. Así que aquí tenemos la biblioteca de la Biblia y hoy vamos a enfocarnos en el Evangelio de Marcos. Bueno, tenemos 4 evangelios diferentes y necesitamos leer correctamente, con pausas, entendiendo lo que significa cada versículo para asimilar. Fíjese, esto es historia de Jesús, historia del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que se encarnó, se hizo hombre, vino a vivir y a morir por nosotros, resucitó. Toda esa historia la tenemos que tener clara, bien clara, y saber lo que Jesús enseñó para que nosotros justamente seamos discípulos, cristianos, pequeños cristos, imitadores del Señor, ¿no? Y debemos estudiar la palabra del Señor y saber, bueno, que ahí está la buena noticia, porque evangelio significa eso, buenas nuevas, buenas noticias. Y tenemos 4 escritores que dan sus diferentes puntos de vista a la historia y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Bueno, ahí está. Cada uno de ellos va a presentar su estilo, va a presentar algunas partes y otras no, porque va a depender mucho del destinatario, a quién les van a escribir, a quién le están escribiendo. Entonces va a depender mucho de quién son los receptores del Evangelio. Ya estudiamos el Evangelio de Mateo y habíamos dicho que los receptores de Mateo eran judíos. Entonces se va a enfocar en los judíos. Ya se enfocó en los judíos, ya lo hablamos de eso, ¿no? Ahora, Marco, vamos a ver. Marco tiene otro destinatario, así que vamos a ver dónde es el enfoque del Evangelio de Marcos. Cada uno de ellos entonces va a expresar, va a ver, va a tomar, va a seleccionar los pasajes para que se cumpla el propósito por el cual están escribiendo ese evangelio. Así que Mateo, Marcos y Lucas se van a enfocar principalmente en el ministerio del Señor en el norte, en Galilea. En cambio, Juan se enfoca más en el sur, en el ministerio de Judea, y toma más tiempo para esto, justamente, ¿no? Así que bueno, es importante porque de los 4 tenemos un relato más completo de la vida del Señor, y recordamos que Juan mismo nos dice que
él escribió una parte, porque si hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no alcanzarían los libros de todo el mundo para escribirlo, dice Juan, ¿no? En su pensamiento acerca de todo lo que hizo el Señor. Así que tenemos 4 evangelios y cada uno de ellos tiene un enfoque diferente. No son 4 idénticos, son 4 evangelios con diferentes perspectivas. ¿Por qué es importante? Porque hay destinatarios. Y eso hace diferente la perspectiva, el énfasis, la selección de pasajes para que les pueda llegar a ellos. Así que habíamos dicho que Mateo habla acerca del Mesías Rey porque le habla a los judíos. Pero hoy nos vamos a enfocar en Marcos. Y Marcos va a hablar acerca del siervo de Jehová y los va a escribir exclusivamente a los romanos, a los que viven en Roma. Y son muy diferentes los romanos a los judíos, obviamente, pero sobre todo por el contexto y por el trasfondo que tienen. Los judíos sabían el Antiguo Testamento de memoria, los romanos no tenían ni idea. Entonces Marcos no va a presentar muchos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento como lo hacía Mateo, porque los romanos no les interesa, no sabían ni siquiera cómo hacer una conexión con ellos. Por eso va a ser muy poquititas conexiones con el Antiguo Testamento Marcos, porque su enfoque son los romanos. Y los romanos tienen un sentido más práctico. Además, fíjese, de los 4 evangelios parece que es el más corto y a veces está la idea de que Marcos no sabía escribir tanto como los otros, por eso es un evangelio más cortito. No es cierto, no es cierto. El evangelio de Marcos es corto a propósito, porque los romanos no leían mucho, leían poco, así que había que hacerlo condensado, corto, sencillo, entendible y mucha acción. Esa era la manera de poder llegar a los romanos. Así que recuerde, cuando estamos leyendo a Marcos, estamos leyendo un libro práctico, dinámico, sin mucha vuelta, que va directo al grano y es explicar el mensaje del Señor a ese tipo de gente. Entonces, a ese tipo de forma de pensamiento. Por eso Marcos se enfoca de esta manera. Y Marcos conocía también a los romanos. El contexto estaba allí, de hecho también estaba en Roma, ¿no? Ahí cuando el apóstol Pedro nos dice que él escribió su carta, dice, los de Babilonia os saludan. Ese Babilonia es un nombre simbólico en referencia a Roma, así que Pedro se encontraba en Roma cuando había escrito sus cartas. Eso significaba entonces que ahí también estaba Marcos. Marcos era una persona que estaba muy relacionada con Pedro, sirviendo al Señor en todo tiempo. Así que ahí lo vemos también a Marcos con Pedro para poder relatar el Evangelio a los romanos. Por eso son diferentes en perspectiva, en selección de pasaje, en forma de escritura. Así que recuerden, Marcos nos habla no del rey, sino el siervo, el que se hizo hombre, el que vino a servirnos, el que vino a dar la vida por nosotros, para que nosotros entonces tengamos la revelación de Cristo, la revelación del mensaje del Evangelio y la salvación eterna. Así que es importante esto para que entonces entendamos la perspectiva de Marcos hacia los romanos. Si recordamos un poco la historia, entonces sabemos que estamos 400 años después de Malaquías. 400 años de silencio, donde no hubo profecía, no hubo palabra de Dios para el pueblo, tenían que quedarse con todo lo que habían leído, escuchado y los rollos que tenían del Antiguo Testamento, hasta que entonces irrumpe el ángel Gabriel y ahí empieza entonces todo el relato de los evangelios. Y en ese momento entonces tenemos imperando a los romanos en ese contexto de los judíos. ¿Qué tenían que ver los romanos con los judíos? Pues bueno, mire, si usted recuerda la clase de Daniel, habíamos leído esa estatua de Nabucodonosor que había soñado en los imperios que iban a venir, y el último de todo era el imperio romano. Justamente se cumple porque Dios cumple su profecía, ¿sí? Lo que él había adelantado. Así que se cumple justamente allí en el año 63 a.C., entonces ya los romanos irrumpieron, tomaron control, incluyendo de Jerusalén, de toda esa zona. Ahí estaba entonces ya profetizado el cumplimiento de la profecía de Daniel, que vendría el imperio romano. Así que bueno, ahí es donde los romanos entonces empiezan a establecer
autoridades delegadas por ellos en cada uno de los lugares, las regiones donde han marcado como tomadas, ¿no? Entonces, bueno, allí tenemos entonces aquí a los judíos, por eso tenemos a Pilato como un gobernador, porque había sido puesto por los romanos, además de esas autoridades religiosas que ya había en Jerusalén. Así que frente a toda esa opresión que tenían de los romanos, estaban esperando a alguien que los libertara. Por eso es que el pueblo judío, cuando vino Jesús, estaban en la expectativa de esperar un Mesías libertador político y social de los romanos. Y el Señor vino según el cumplimiento de Isaías 53, que vino a ser el siervo que vino a sufrir. De hecho, bueno, esto va a hablar Marcos, ¿no? Es el siervo que vino a dar su vida en rescate por la humanidad. Como rey libertador, va a venir después su segunda venida. Ese es el problema para los judíos. No han creído en la primera venida de Cristo y ellos están esperando todavía la primera venida de Cristo y se van a encontrar que cuando Cristo venga por segunda vez es para ellos lo que aparentemente es la primera, hasta que ven a Cristo con sus manos horadadas, y ahí dice que hay arrepentimiento total en el pueblo de Israel. Eso será en la segunda venida de Cristo. No nos adelantemos, lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis. Mientras estamos viendo el contexto histórico, y aquí tenemos entonces una parte de las regiones del Imperio Romano que habían ellos tomado y tenían ciertos sectores para poder controlarlos mejor. Así que en esta región verde es la parte de Judea y Samaria, ¿no? Y aquí está Jerusalén, entonces, con su capital. Y al norte tenemos a Galilea, ahí está la mancha amarilla. Después tenemos también otra zona por aquí, Decápolis, conocido también porque el Señor mandaba a algunos a predicar aquí. Bueno, y en rojo tenemos actualmente qué países son, ¿no? Aquí tenemos a Israel, la Franja de Gaza en esta zona, esta parte que sería de Palestina. Aquí tenemos entonces la parte del Líbano, de Siria, de Jordania, ¿no? Y ahí entonces estamos ubicando los lugares, pero estamos yendo ya a la época de Cristo. Así que tenemos lugares importantes a tener en cuenta. Jerusalén, porque era el centro, ¿no? Belén, donde nació Jesús. Betania, aquí tienen, Betania y Monte de los Olivos también son importantes porque relatan eventos donde el Señor iba regularmente al Monte de los Olivos, y en Betania también estaban sus amigos. Aquí está entonces el Gólgota, camino en Maús. Si vamos un poco más adelante, miren, aquí está Sicar, y aquí está el camino donde el Señor se encontró con la mujer samaritana. Seguimos más al norte, nos encontramos con la ciudad de Naín, donde el Señor resucitó a una viuda. Aquí está Nazaret, donde el Señor fue criado. Y luego entonces, más adelante, Capernaum, que está aquí, es la ciudad donde el Señor la tomó como su centro de base, de ministerio, ¿no? Ahí tenía una casa donde comenzó a reclutar a sus discípulos, y de ahí entonces empezó a predicar a toda la zona norte y sur. Primero comienza su ministerio y se desarrolla de manera fuerte en Galilea. Y al final entonces va a ser también en Judea, pero primero comienza por Galilea. Así que tenemos en cuenta ese mapa para recordar entonces todos los eventos que van a pasar en Mateo. Cuando leas el libro de Mateo, acuérdate de este mapa para saber en qué punto, en qué dirección están esos recorridos que hizo el Señor Jesús, ¿no? Muy bien. Así que esto es importante porque a veces nos ayudan a posicionarnos mejor en cuanto a lo que estamos estudiando, estamos leyendo de la palabra de Dios. Bueno, ¿quién era Marcos? El nombre de Marcos también en la Biblia aparece como Juan Marcos. ¿Por qué Juan Marcos? Porque era la misma persona que en hebreo tenía el nombre de Juan y en romano tenía el nombre de Marcos. Entonces era conocido o por Juan o por Marcos o por Juan Marcos, porque eran los dos nombres de esta misma persona. Según la Biblia era un hijo de tal María, pero que era sobrino de Bernabé, así que probablemente, como se menciona, su hermana, su madre hubiera sido la hermana de Bernabé, tal vez, ¿no? Pero sí sabemos que era sobrino de Bernabé, por eso comienza el ministerio juntamente con Bernabé. También fue compañero de Pablo, y si se acuerda, ¿no? En los evangelios muestra un relato donde Pablo y Bernabé se separan porque el punto de discusión era Juan Marcos, justamente el que escribe este evangelio, ¿no? Juan Marcos, que era muy
muy joven, recién comenzando el ministerio. Entonces comenzó el primer viaje misionero con ellos, pero se volvió porque vio tal vez que era mucho el trabajo, pero también la persecución y la demanda y demás. Entonces tal vez no estaba del todo preparado para poder hacer ese viaje y se vuelve. En el segundo viaje, entonces Pablo quiere ir otra vez por recorrer las iglesias que ya habían fundado. Bernabé quería llevarlo a Juan Marcos y Pablo dice, no podemos llevarlo porque no está preparado. Hubo discusión entre ellos, así que Pablo se fue con Silas y Marcos se fue con Bernabé a Chipre. Así que siguió su preparación allí, sirviendo al Señor en ese lugar, pero después de muchos años, el apóstol Pablo dice, tráiganme a Marcos, que es muy útil para mi ministerio. Luego, entonces Marcos empezó a crecer, desarrolló, así que fue útil para Pedro, pero también para Pablo y para todos los apóstoles y todos los discípulos que lo necesitaran. Era parte, ¿no?, de ese grupo privilegiado de siervos del Señor. Así que aquí lo tenemos a Marcos, entonces, escribiendo el Evangelio de Marcos. ¿Desde dónde escribe? Desde Roma, aproximadamente el año 50 después de Cristo, y para presentar a Jesús desde la perspectiva del Hijo del Hombre enviado para servir. Así que Marcos presenta el siervo, el Hijo de Dios, ¿no? Pero como siervo para los romanos. Los romanos necesitaban aprender de Jesús, aprender de por qué Jesús fue a la cruz, murió en la cruz. De hecho, lo crucificaron los romanos, ¿no? Entonces había que mostrar que Jesús no es que lo crucificaron porque sí, porque no era una persona que no era aceptada en el pueblo. No, se explica ahí muy bien por qué. Lo crucificaron porque Él dio su vida por la humanidad. Y ahí está la explicación de Marcos, para los romanos, para que lo entiendan muy bien, acerca de cómo es que el Señor Jesús dio su vida por nosotros, ¿no? Fíjense que en el Evangelio de Marcos no hay genealogía. Mateo la tiene, Lucas también, pero Marcos no. ¿Por qué? Pensemos un poquito. Si le vamos a escribir a los romanos y ellos no tienen ni idea de todo el Antiguo Testamento, entonces una genealogía no les sirve. De hecho, es para presentar al siervo y el siervo no tiene genealogías. El siervo se ha presentado como enviado de Dios para salvar a la humanidad. Así que por eso hay algunos conceptos en Marcos que no están a propósito, que sí lo tenemos en otros evangelios. Qué bueno que están en los otros evangelios, ¿no? Así que bueno, acá los romanos en este momento de la escritura eran los dueños del mundo, eran los que hacían y deshacían lo que ellos querían, ¿no? Entonces, bueno, frente a esto necesitaban que alguien les cuente, les relate la historia de Cristo a su manera de pensar, a su manera de ser, ¿no? Así que a ellos, ¿qué les interesaba? Les interesaba que una persona sea un notable líder y ahí ya lo tomaban como un héroe, ¿no? Que alguien que tuviera autoridad, que tuviera poder. ¡Wow! Ese sí es el Jesús que quieren escuchar los romanos. Por eso se presenta muy dinámico el libro, para que ellos puedan recibirlo de esta manera. Por eso es que es un mensaje directo, porque así lo esperaban los romanos. Los romanos respetaban la autoridad, eran personas de acción también, así que vamos a ver eso, un evangelio de Marcos que muchos dicen muy rápido, muy lleno de acción. Empiezas a leer Marcos y no puedes parar, porque va una cosa atrás de la otra en continuidad. Así que bueno, por ejemplo, tiene frases como inmediatamente, enseguida, al instante, luego qué, al momento. Hay 44 veces se repiten estas frases. Y también la palabra y, de conexión, ¿no? Y enseguida fueron, y pasó esto. Entonces, cuando uno va leyendo, no hay manera de detenerte, tienes que seguir la lectura, ¿no? Y también la palabra evangelio es importante, ¿no? Las buenas noticias aparecen 12 veces en sus evangelios. Así que, según lo que dice la tradición, probablemente Juan Marcos ha escrito este evangelio bajo la dirección de Pedro. Pedro fue el que le transmitió todo lo que él había vivido con Cristo, todo lo que él sabía de Cristo, y entonces Marcos, en esa guía, él escribió el evangelio de Marcos, ¿no? Pedro estaba proclamando la palabra de Dios en Roma, entonces, claro, había mucha gente que ya estaba allí, y incluso ya sabían latín. Entonces parece que Juan Marcos le estaba traduciendo también a Pedro el mensaje
a tal punto de que los romanos dijeron, ¿por qué no nos escribes una epístola o los relatos de Cristo en base a todo lo que dice Pedro, ¿no? Todo el mensaje que tiene Pedro? Entonces, bueno, de esa manera aparentemente es como Pedro dirigió a Marcos, y Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, tomando toda esa información, ha escrito el Evangelio de Marcos. Piense todo esto porque estamos hablando de que estaban en Roma, hacia Roma, de una manera bien práctica y directa. Por eso ha sido escrito intencionalmente de esta manera el Evangelio de Marcos. ¿Cuál es el versículo clave? Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45, que dice así: sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es versículo clave porque justamente está presentando al siervo, Jesús, el siervo del Señor, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera, la manera de presentarlo como siervo es las obras que hizo, de qué manera el Señor, ¿no?, vino a servir, qué fue lo que hizo, cómo ayudó a la humanidad. ¿Cuántas sanidades hubo, no? ¿Cuántos milagros? Por eso, la genealogía no está porque a los romanos eso no les va a interesar, pero sí el tema de las acciones, ¿no? La forma, las obras, lo milagroso, lo sobrenatural. Ahí había que escribirlo eso. Por eso Marcos por lo menos escriba 20 milagros que hizo el Señor Jesús, llamando la atención, diciendo, este tiene que ser el Hijo de Dios por todo lo que ha hecho. Entonces ya abre el corazón para entender después el mensaje que quiere presentarlos. Así que ahí lo tenemos entonces, Marcos registrando el Evangelio de Cristo para los romanos, para que puedan conocer al Señor en su manera de pensar. Si hacemos una estructura del libro, podemos dividirla en 4 partes, ¿no? Lo primero es una introducción a este santo siervo que viene de parte de Dios, del capítulo 1, versículo 1 al 13. Luego, el servicio que brinda el Señor, ¿no? Cómo el Señor sirve hasta el capítulo 8, 30. Después el sacrificio de este siervo, ¿no?, desde el inicio de los últimos tiempos, antes de la cruz, hasta la crucifixión, y luego resurrección y ascensión en Marcos 16. Ahí vamos a tener entonces todo lo que Marcos nos va a presentar en su Evangelio. Así que al principio, cuando usted empieza a leer Marcos capítulo 1, los primeros versículos, dice principio del Evangelio de Jesucristo. Fíjese que no se detiene Marcos en presentarnos cómo nace de una virgen, no cómo se cumplen las profecías del nacimiento, el ángel que vino, porque todo eso no le iba a ayudar al concepto del mensaje que quiere presentarle a los romanos, ¿no? Entonces, por eso va directamente, sin relatos del nacimiento de Jesús, va directamente, ¿no?, a el mensaje. Hay un precursor que tenía que venir, y aquí está Juan el Bautista, que es justamente el que presenta el mensaje del Evangelio. Así están las buenas noticias. Entonces ahí aparece entonces Juan el Bautista como el precursor. Y él entonces, Juan el Bautista, se ubica en la parte del río Jordán. Mire, fíjese que aquí hay más o menos un dibujo, ¿no?, de lo que sería el río Jordán, ¿no?, desde el mar de Genesaret hasta el mar Muerto, ¿no? Y este río corría entonces por toda la parte este de Israel. Tengo algunas fotos de lo que sería actualmente el río Jordán. No es un río limpio, ahí lo puede ver usted. Por eso es que Naamán decía, yo me voy a bañar en este río. No, si yo tengo ríos más limpios en mi propio país, ¿no? Por eso no es muy limpio ese río, así que hay que bautizarse en este río, ¿no? Tal vez hoy por hoy encuentran lugares más limpios, pero es la realidad del río. Muy sinuoso, fíjese qué sinuoso que es este río, porque como va bajando de las montañas, ¿no? Así que bueno, tenemos esa información. Ahí hay otros lugares. Algunos creen que esta más o menos es la zona donde ha estado Juan el Bautista bautizando. Así que lo tenemos aquí como para tener una imaginación de lo que era el río Jordán, donde comenzó a bautizar Juan el Bautista. Ahí es donde viene el Señor, ¿no?, y es bautizado por el mismo Juan. Bueno, en el capítulo 1 vas a encontrar por lo menos 4 voces que anuncian quién es Jesús, ¿no?, quién es el Señor. Versículo 1, Marcos dice Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay una declaración entonces de Marcos como autoridad de iglesia para decir
Jesús no es cualquier ser humano, es el Hijo de Dios que vino a servirnos, ¿no? Después el versículo 3 tenemos un pasaje de Isaías tomado aquí, ¿no? Para hacer referencia diciendo, preparad el camino al Señor o del Señor, que era justamente la conexión con Juan el Bautista, que estaba predicando el camino del Señor, el dueño, ¿no? El que tiene control. Versículo 7, la tercera voz es el Juan el Bautista mismo, que dijo, viene tras mí el que es más poderoso. Así que Juan el Bautista presenta a Cristo como más poderoso que todos, ¿no? Todo lo que usted había sabido hasta aquí de poderoso, ni comparación con lo que es Jesucristo. Entonces ahí tenemos tres personas y por último Dios mismo hablando. Dice que del cielo Dios dijo en el versículo 11, tú eres mi Hijo amado. Entonces para afirmar todo esto de que Cristo, ¿sí?, es hombre pero también es Dios, Jesús se presenta aquí como el Hijo amado de Dios, porque Dios mismo del cielo lo dice. ¿Sí? Esto no ha acontecido nunca. Es que Dios mismo está hablando, que esta persona que ustedes están viendo ahí es mi Hijo amado. A partir de ahí entonces hace el relato de este Hijo amado de Dios que viene como siervo para la humanidad. ¿Qué hace? Inmediatamente es tentado. Tentado. Eso significa que Hijo de Dios, pero como ser humano tuvo que pasar lo mismo que nosotros. Fue tentado en todo, ¿no? Y es que el Espíritu Santo lo impulsa, lo mueve, ¿no? Con permiso divino, lo lleva, ¿no? Entonces a partir de ahí es que después de que sale airoso de la tentación, empieza su ministerio. ¿Dónde comienza su ministerio? Pues bueno, ahí estamos ya en el tema de servicio, en Marcos capítulo 1, desde el versículo 14 hasta capítulo 8, versículo 30. Y ahí tenemos entonces comenzando su ministerio en Galilea. Recuerden, Capernaum era el centro donde el Señor Jesús estaba viviendo y ahí entonces comienza su ministerio y empieza a enseñar en la sinagoga. Aquí hay una foto actual de lo que sería la sinagoga de Capernaum. Hay muy pocas cosas que quedan intactas de la época de Jesús, porque han pasado tantas guerras, tantas revoluciones, tanta destrucción, ¿no?, que muy pocas cosas quedan. Pero sí se queda esto, ¿no? Es interesante, ¿no?, pensar de que en este lugar, tal vez aquí estaría el Señor Jesús con el rollo hablando, ¿no?, y mostrando que Él era el Hijo de Dios. Llama mucho la atención, así que las personas que viajan hasta allí, imagínense lo que es sentir ese lugar, ¿no?, y pensar que Jesús podría haber estado en ese lugar directamente, ¿no? Así que el Señor comienza desde el norte, en Galilea, predicando el Evangelio del Reino, predicando arrepentimiento. Así que el Señor lo que hacía en primer lugar es reclutar a aquellos que le iban a ayudar. Así que toma a discípulos. Y lo primero que toma son 4 discípulos pescadores. Los pescadores no eran los más afortunados, los que más dinero tenían, no eran los más agraciados ni los más cultos, eran personas que se dedicaban a trabajar, ¿no? Así que, bueno, tenemos un registro, aquí hay una foto del Museo de Londres, de que se encontró una barca del tiempo de Cristo. No digo que sea la que usaron los discípulos, pero era una de las que había estado dando vueltas allí en la época de Cristo y se ha mantenido bastante bien, ¿no? Aquí la tenemos, usted puede entrar en internet y verla directamente, pero fíjese que no es tan grande, tampoco pequeña, pero no es tan grande. Así que una tempestad fuerte en ese lago, claro, hacía mover esta barca de una manera fuerte y había mucho temor, ¿no? Por eso es que el Señor muchas veces actuó en medio de esas tempestades con estos discípulos que aparentemente conocían muy bien ese lago, pero lo sorprendía de vez en cuando una tormenta y ahí intervenía el Señor, o caminando sobre el mar, o calmando al viento, ¿no? Para que se aquieten las olas, ayudando a Pedro, ¿no?, levantándolo cuando quiso caminar como él. Varias cosas sucedieron en ese lago, ¿no? Así que, bueno, hay muchos relatos que tienen que ver con esa barca que, bueno, usaron para predicar, donde el Señor mismo predicaba desde allí. Así que capítulo 1 empieza también a enseñar el Evangelio, ¿no? Y dice a tal punto Marcos que la gente estaba admirada
de su doctrina, porque no enseñaba igual que los otros religiosos, enseñaba con autoridad. Lo que él decía palabra de vida eterna y la gente lo escuchaba, prestaba atención, porque no es que como dice el rabino tal o el otro pensador, no, yo os digo esto. Y la gente veía esa autoridad y era la manera de mostrarle, él marca la diferencia siendo el Hijo de Dios. Así que tenemos eso. Además, no solamente en su enseñanza, se veía el poder de Dios en él, poder del Espíritu Santo. Ahí menciona que empezaba a sanar, a echar fuera demonios, que eso no lo hacían antes, ¿no? Echar fuera demonios, y esa fama dice que se divulgó por toda Galilea. Ahí estaba el Señor predicando, y todo esto es solo el primer capítulo. Parece que a Mateo le llevó 8 capítulos explicar todo esto, pero Marcos en un solo capítulo, él sintetizó todo eso y le explicó. Claro, un romano decía, wow, qué tremendo, ¿no? Este hombre tiene que ser el Hijo de Dios por todo lo que estoy leyendo aquí. Bueno, cuando vamos al capítulo 2 de Marcos, vas a encontrar rápidas reacciones de la gente, ¿no? Claro, hay muchos que fueron discípulos, le siguieron al Señor, pero también está la reacción de las personas que lo rechazaban. Es importante eso, es importante escribir que los escribas, los fariseos, saduceos, estaban en contra de Cristo porque le estaba diciendo la verdad. Ellos eran hipócritas, hacían las cosas mal y Jesús los denunciaba. Por eso es que hay oposición. Los romanos tienen que saber eso, porque al crucificar a Cristo tenían que saber que habían crucificado a un inocente, porque lo habían acusado gente que era egoísta, mezquina, egocéntrica, envidiosa y que no quería que le digan las cosas, de frente, ¿no? A través de la verdad. Por eso es que el Señor responde siempre con sabiduría. Les tapaba la boca siempre. Para un romano, wow, qué hombre de Dios tremendo, ¿no? Bueno, vas al capítulo 3 y también está la manera de cómo el Señor llama a sus 12 apóstoles. Importante también para saber que Jesús delega su ministerio, así que en este momento los romanos están recibiendo el Evangelio a través de los apóstoles que el Señor dejó, pues el Señor ya había ascendido, ¿no? Así que es una manera de respaldar esa autoridad. Así que tenemos aquí a los 12 apóstoles. Les he puesto en 3 filas, ¿no? Cómo marcan cada uno los diferentes evangelios a los 12 discípulos. Porque a veces hay algún nombre que otro que cambia un poquito, pero estamos hablando de la misma persona. Así que Simón, Pedro, los 3, Mateo, Marco y Lucas, siempre mencionan al mismo. Lo mismo que Andrés, el hermano de Pedro, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeos. Acá también dice y los Boanerges. Boanerges es una expresión que usa el Señor Jesús, es un sobrenombre que les puso a ellos dos, a Jacobo y Juan. Y fíjate que lo dice Marco, no lo dice Pedro ni Lucas. ¿Por qué? Porque Boanerges significa hijos del trueno. Esto era fuerte, era poderoso, eran capaces de decir, Señor, vamos a hacer descender fuego del cielo contra los samaritanos porque no te recibieron a ti. Eran muy impulsivos. Los romanos, decimos, se parece a nosotros, ¿no? Bueno, por eso es que Marco lo menciona de esa manera. Ahora, seguimos. Felipe es el mismo nombre, lo mismo que Bartolomé, que Tomás, que Mateo. Ahora tenemos también a Jacobo. ¿Sí? Hay otro aquí hay un Jacobo y acá tenemos a otro Jacobo que era hijo de un tal Alfeo, Jacobo Alfeo. También tenemos aquí un discípulo que tiene aquí, por ejemplo, 3 formas de relatarlo, ¿no? Uno es Lebeo o Tadeo, aquí dice solo Tadeo y aquí dice Judas, a ver si estoy bien, ¿no? Judas, hermano de Jacobo, de Jacobo Alfeo. Entonces sería Judas Tadeo. ¿Sí? Muchas veces escuchamos esa expresión en los libros de historia o en la Biblia, es decir, Judas Tadeo o Judas Lebeo. Es el mismo personaje, es el mismo discípulo con diferente nombre, ¿no? Simplemente es eso. Después tenemos Simón Cananista y Simón Zelote. Zelote tenía que ver con su forma, con su expresión, y tenía que ver también con el trasfondo que tenía de revolucionario, ¿no? Él era uno de aquellos que querían que viniera un Mesías libertador. Y luego tenemos a Judas Iscariote, que es mencionado por todos de la misma manera. Bueno, con esto podemos aclarar
principalmente de a quién se refiere, ¿no? Cuando dice Leveo Tadeo, es la misma persona con diferentes nombres que pudieran tener. Aquí tenemos entonces a los discípulos que el Señor llama para que estuvieran con Él, para que aprendieran la palabra y que ellos fueran delegados después de Cristo con esa misma autoridad, el mismo poder, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos en Hechos 2 y estaban haciendo la misma obra que Jesús. No eran el Hijo de Dios, pero ahora eran hijos de Dios llenos del poder del Espíritu Santo, por eso podían hacer la obra de Cristo. Por eso Jesús dijo, mayores obras haréis. En calidad, no, la calidad es la misma. En cantidad sí, porque ahora se multiplican por 12, se multiplican por 120, se multiplican por 8000 y así sucesivamente hasta el día de hoy, que tú y yo hemos conocido el Evangelio gracias a muchos que han predicado el Evangelio de Cristo en nuestra vida. Bueno, vamos a capítulo 4, vas a encontrar las enseñanzas, las parábolas. Las parábolas que son tan importantes también para los romanos, porque de esa manera les ayuda a entender cómo es que Jesús explicaba acerca del reino de los cielos, la enseñanza directa del Señor. Una de ellas es la parábola de la semilla de mostaza, que expresa muy bien Marcos, ¿no? Fíjense lo que es una semilla de mostaza. No sé si has podido tener una de esas semillas en tu mano, pero el énfasis que hace Marcos, en Marcos 4, 30 al 34, no es solamente el tamaño pequeñito de la fe, ¿no? Porque uno siempre se queda con eso, no dice, bueno, tengo la fe como un granito de mostaza y nada más. No, la idea es que ese granito hay que sembrarlo para que crezca, se desarrolle y, como dice Marcos 4, llegue a ser un árbol. Aquí tienen un árbol de lo que es un árbol de mostaza. Es grande, es inmenso. Dice, las aves de los cielos vienen a hacer nido. Así que estamos hablando de crecimiento. La fe debe crecer y nuestra fe tiene que crecer, como dice la palabra del Señor. Así que de esa manera es como el Señor enseñaba con esas parábolas para captar la atención y explicar los principios del reino de los cielos. Vas a capítulos 5, 6, 7 y 8 y vas a encontrar entonces la obra de Cristo junto con sus discípulos. Cómo los discípulos iban aprendiendo acerca del Maestro, la forma, los milagros que hizo el Señor, más oposición que había también de los judíos, y cómo se revela al Hijo de Dios con todo lo que está haciendo. Luego, tercera parte, viene la parte del sacrificio, ¿no? Este siervo de Dios, enviado, que es hijo de Dios, entonces ahora viene la parte de es su sacrificio para redimir a la humanidad. Desde el capítulo 8 en adelante, entonces vas a encontrar que desde este momento Jesús empieza repetida vez a mencionar la palabra cruz. Y ya la gente, los discípulos y demás, ya sabían lo que era la cruz, porque crucifixión había muchas, no es que Jesús fue el primer crucificado, ya venían crucificando los romanos a mucha gente, ¿no? Que se rebelaba y demás, porque era la forma que ellos usaban para intimidar también a la gente. Así van a morir ustedes si se rebelan, ¿no? Por eso es que, justamente llega esto y el camino era hacia la cruz, ¿no? Desde Galilea, bajando hacia Judea, ya los discípulos ya tenían cierto temor. Vamos a Judea, la gente lo quiere matar, allí están todos los religiosos, está el templo, podemos llegar a perder la vida. Así es como lo pensaban los discípulos, ¿no? Por eso es que se empieza a mencionar el sacrificio del Señor a partir de este capítulo 8 en adelante. Bueno, en el libro de Marcos vas a encontrar que hay mucha ausencia de otros eventos y de otras frases que dice Jesús que están en otros evangelios, por lo que estamos diciendo hasta aquí, que le interesaba poner para llegar al corazón y a la mente de los romanos. Así que vas a encontrar que no hay, por ejemplo, las acusaciones a los fariseos y a los escribas, porque no les llama mucho la atención a los romanos eso, ¿no? Tampoco las denuncia a las ciudades incrédulas, no hay la cita del Señor en cuanto a los ángeles que venían, si Jesús lo pidiera, ellos hubieran estado ahí, o no está tampoco la promesa del reino al ladrón en la cruz. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Marcos? ¿Se olvidó de eso? No lo puso intencionalmente, porque todo eso le sirve para un judío, ¿no? Pero el reino todavía no estaba muy claro desde el Antiguo Testamento para los romanos, porque no conocían el Antiguo Testamento. Por eso es que hay mucha ausencia de esto con la intención
de ser preciso en lo que él quería mostrar. Así que nos sigue llevando Marcos hasta los últimos capítulos. Capítulo 14 ya empezamos a ver esa cena, la última cena que comparte con sus discípulos. Y bueno, 14:25 nos dice que no beberé más de esta copa hasta que vengan en el reino, dice el Señor. ¿A qué se refiere que no va a beber la copa si ya estaba bebiendo? Bueno, es que los judíos tomaban 4 copas, ¿no? Ahí tienen ustedes una figura, una foto actual de cómo podían hacer los judíos también. Así que en la época de la Pascua había 4 copas. ¿Qué significaba? El primero representaba la salida de Egipto, ¿no? Con esa copa que, bueno, significaba el sufrimiento que habían tenido en Egipto y cómo salieron desde allí. Recordamos que la Pascua justamente era la salida de Egipto, ¿no? Por eso era importante esto. Bueno, el segundo vaso, la segunda copa, tiene que ver que fueron salvados de la esclavitud de Egipto. Así que era una manera de dar gracias por esa liberación que había venido de parte de Dios, ¿no? El tercer vaso lo que señalaba era la salvación a través de ese brazo extendido de Dios, a través de la historia entera, cómo Dios había intervenido en la historia para ayudar y salvar siempre al pueblo de Israel. Así que hasta aquí Jesús brindó, por alguna manera decirlo, con sus discípulos, compartió estas 3 copas, pero la última tenía que ver con la culminación de la obra, ¿no? Y Jesús, bueno, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, decían, pero Jesús dice, esta copa no la beberé hasta entrar al reino. Así que esa es la promesa que ha dado, ¿no? De que cuando estemos juntos, toda su iglesia con Cristo, tal vez en la boda del Cordero, pues ahí compartiremos esa copa del Señor, ¿no? Diciendo todo es consumado. Y aquí la historia, bueno, continuará por toda la eternidad. ¿Qué momento será ese? Maravilloso. Así que no te lo pierdas, comeremos, beberemos, participaremos de la cena con el Señor en la eternidad. Maravilloso encuentro. Muy bien, así que después, entonces viene todo el relato de cómo a Jesús lo toman, lo apresan, ¿no? Mientras el Señor estaba en el huerto de Getsemaní. Así que aquí dice que tradicionalmente es el aposento alto de ese lugar donde habían celebrado la Pascua. Y entonces hay un mapa aquí que nos indicaría hacia qué dirección fue el Señor después que salió aquí, pasando por aquí hasta el huerto de Getsemaní. Aquí es donde el Señor comienza esa oración: Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que sea hecha tu voluntad y no la mía. Los discípulos se dormían ahí, recuerda la historia, cuando lo leas acuérdate de este momento. Así que no estaba tan lejos, ¿no? Estaban bastante cerca allí del templo. Entonces aquí es cuando viene entonces la turba, viene con Judas Iscariote, lo toman a Jesús y se lo llevan, no se lo llevan al templo primero, se lo llevan aquí, a este lugar que era la casa de Caifás. Es lo primero que hace, ¿no? Ya lo tenemos a Jesús, así que a ver cómo lo podemos sentenciar. Eso es lo primero que hacen. Así que eso es lo que va a manifestar entonces los primeros eventos. Luego, desde ahí, desde la casa de Caifás, aquí donde estamos, es llevado por aquí hasta el tema de el gobernador Pilato, ¿no? Necesitaban ponerlo en orden con las cuestiones romanas. De ahí, acuérdense que Pilato lo que hace es mandarlo a Herodes, ¿no? Así que se lo lleva aquí, en el lugar donde estaría el palacio de Herodes, y desde allí es vuelto otra vez a Pilatos, ¿no? Para poder ser sentenciado. Así que ahí es donde va a suceder todo lo que tiene que ver con Pilato, ¿no? Cuando es azotado, pero también cuando quiere soltar a Barrabás, quiere soltar a Jesús y la gente pide a Barrabás, hasta que dicen crucifícale, ¿no? Bueno, ahí entonces es a donde termina Pilatos, lo entrega a los judíos y de ahí entonces se lo llevan a crucificarlo al Gólgota. Hay 2 opciones de lugares porque no está muy claro todavía dónde es el Gólgota, ¿no? Tradicionalmente dicen que era por aquí, ¿no? Así que este sería el lugar donde estaría el Gólgota. Aunque hay otra opción que dice que estaba más al norte. Quedémonos con el que siempre se ha dicho, ¿no? En ese lugar donde ha sido el lugar de la crucifixión
del Señor. Así que, bueno, la idea con estos mapas es que puedas estar ubicado en cuanto a todo el recorrido que va haciendo Marcos en la medida que te va describiendo todo lo que el Señor pasó durante todo ese tiempo, ¿no? Así que, bueno, una vez que lo crucifican al Señor, recuerda que ya era viernes por la tarde, el viernes a las 6 de la tarde, ya para ellos comenzaba la celebración del sábado, por lo tanto no podían hacer ninguna actividad a partir del viernes de las 6 de la tarde. Entonces, por eso es que a Jesús se lo quiere sepultar rápido para que no los agarre el sábado, y por eso es que entonces les quiebran las piernas a los otros dos ladrones que hay en la cruz, pero a Jesús no, porque ya había muerto. Entonces a Jesús lo llevan y lo ponen en un sepulcro y le ponen una gran piedra, y también hay soldados romanos. Además hay un precinto ahí que nadie podía tocar, ¿no? Era imposible robarse el cuerpo, imposible. ¿Quién podía pasar sobre esta autoridad, mover esta piedra, sacar el precinto, ¿no? Bueno, la realidad es que la resurrección del Señor marca que nadie fue por él. Es que Jesús salió de allí. La piedra está expuesta hacia afuera, ¿no? Para mostrar de que el Hijo de Dios ha resucitado y tiene poder para, bueno, vivir y consumar la obra que comenzó en la cruz del Calvario. Así que a partir de ahí entonces tenemos varias apariciones de Cristo. Y bueno, no solamente por lo que dice Marcos, ¿no? Quisiera darte un cuadro donde están todos los versículos del Nuevo Testamento acerca de momentos donde el Señor Jesús resucitó y se apareció después de haber resucitado, ¿no? Aparece María Magdalena, luego a otras mujeres, también se aparece a Pedro de manera personal, después a 10 discípulos, se aparece también a los 11, incluyendo a Tomás. Después, cuando estaba en su ascensión, había muchos allí. Se dice que a los discípulos en el camino de Emaús se le apareció también allí, en Galilea apareció. Pablo dice en 1 Corintios que se le apareció a 500 personas a la vez. Después también a Santiago, su hermano, a otros apóstoles, y por último dice a Pablo. Es decir, demasiada evidencia de la resurrección de Jesús como para no creer. Ahí hay diferentes lugares donde el Señor se presentó vivo, ¿no? Resucitado. Así que no era un solo lugar, diferentes lugares donde el Señor se presenta resucitado. Así que por eso es una evidencia, ¿no? de que Cristo es el Hijo de Dios, ha resucitado, la salvación es real. Todo lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón sabemos lo que significa y cómo el Señor ha producido esa vida nueva dentro de nosotros, ¿no? Así que esa es la fe que proclamamos y que decimos, ¿no? Y le predicamos a toda la humanidad de lo que el Señor ha hecho en la cruz. Luego, terminando ya Juan, nos dice por qué la gente predica, por qué los cristianos predicamos, por qué no nos quedamos simplemente cómodos en nuestra casa con lo que hemos recibido. Porque Jesús nos mandó a predicar, ¿no? Y ahí termina con Marcos 16:15, los últimos versículos, que dice: Jesús les dijo a los discípulos y a nosotros también: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso nuestra misión, predicar el mensaje del evangelio y también bautizar. Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así Jesús lo dijo también en Mateo. Y de esa manera, entonces, estamos identificándonos con el mensaje completo, con un Dios en tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros que dejamos la vieja vida para resucitar a una nueva. Damos un testimonio público de nuestra identificación con Cristo, que hemos dejado atrás la vieja vida para una nueva con el Señor. Y además es un paso de fe. No se bautizan los perfectos, porque ¿quién se bautizaría? No, nos bautizamos en fe, creyendo que el Señor nos va a dirigir, nos va a guardar, nos va a ayudar para que la santificación del Señor en nosotros se haga una realidad a través del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera, Dios hace la obra completa en nuestras vidas. Muy bien. A ver, hagamos un repaso, a ver qué recordamos del Evangelio de Marcos. En primer lugar, Marcos presenta a Jesús como el siervo. ¿Era el rey o era el siervo?
No, el rey era Mateo, así que es siervo y esto es verdadero. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios. Segundo, Marcos era sobrino de Bernabé e hijo legítimo de Pedro. A ver, Marcos sí era sobrino de Bernabé, hijo legítimo de... No era hijo legítimo de Pedro, hijo espiritual en todo caso, pero no tenía nada que ver con Pedro. Así que esto es falso. Tercero, en el Evangelio de Marcos no hay genealogía. No, genealogía de Jesús. Es cierto, es verdad. ¿Por qué? Porque a los romanos no les interesa, ¿no? Eso es para lo que explican los evangelios de Mateo y Lucas, pero no Marcos. Por eso no hay genealogía. 4. Los destinatarios del evangelio de Marcos son los romanos. ¿Verdadero? Sí, no te podés olvidar de eso. Los romanos son el enfoque de Marcos para darles el mensaje de salvación. Quinto, Jesús comenzó su ministerio en Judea y terminó en Galilea. A ver, ¿recuerda dónde fue que dijimos que comenzó? Comenzó en el norte. El norte no es Judea, el norte es Galilea. Así que esto está al revés, ¿no? Dice que Jesús comenzó su ministerio en Judea. No es cierto. Comenzó en Galilea y terminó en Judea. Por lo tanto, es falso. Sexto, Jesús llamó a 12 pescadores para que sean sus apóstoles. Puede que los leamos rápido y digas amén, pero acá dice pescadores. No eran 12 pescadores, 4 pescadores sí al principio, pero después llamó a otros que no eran pescadores. Simón el celote no era pescador, Mateo no era pescador, así que tenemos a otros que tenían otros trabajos, otras cosas, otras profesiones. Así que, bueno, decimos, esto es falso, no eran todos pescadores. 7. En la última cena Jesús no se tomó la última copa porque dijo que la reserva para tomarla en el reino de Dios. Si te acuerdas lo que habíamos explicado de las 4 copas, entonces decimos esto es verdadero. Así fue como el Señor lo dijo. 8. Jesús apareció resucitado solo a sus apóstoles. ¿Te acuerdas el gráfico que hicimos, el cuadro de todas las resurrecciones del Señor? De todas las apariciones del Señor. Entonces estamos diciendo que no es solamente a los apóstoles. Se apareció a más de 500 personas a la vez. Así que esto decimos falso, porque se apareció a muchas personas y ellos también experimentaron al Cristo resucitado. Muy bien. Bueno, quedémonos con el versículo clave de Marcos y dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el gran principio que está mostrando Marcos en este evangelio. Claro, nosotros lo tomamos directamente, ¿no? Porque así como el Señor fue un siervo, vino a servir y a dar su vida, nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. También debemos servir. Por eso si dice acá, si alguien quiere ser el primero, si alguien quiere ser el más grande, empiece a servir, empiece a poner a las otras personas en prioridad. Busca las necesidades que otros tienen y súplela con la guía del Señor, con los recursos que tenga Dios, pero estamos para servir. Por eso es el ejemplo de Cristo, ¿no? Si Cristo lo hizo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros si somos sus seguidores? Ese es el principio para nosotros diariamente. Bueno, oramos. Ponemos esto en manos del Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio de Marcos. Señor, gracias porque nosotros nos identificamos mucho, tal vez por nuestro estilo de vida, la cultura, lo que hemos aprendido, nuestra formación, y entendemos, Señor, el mensaje que tú nos has dejado para que realmente sepamos que tú eres el Salvador, el siervo, el que ha venido a dar su vida en rescate por nosotros. Gracias porque un día te recibimos, esa salvación ha sido real para nosotros aquí y será por la eternidad. Gozaremos contigo, Señor, eternamente. Gracias, Señor, por ese sacrificio, por tu obra en la cruz y lo que sigues haciendo diariamente. Oramos también para que podamos cumplir la gran comisión que nos has dejado, de poder predicar el Evangelio a toda criatura, bautizarlos, Señor, e enseñarle tu palabra para que ellos también sean seguidores tuyos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.